malos manejos y más que la corrupción. Lo que yo he querido retratar es el sistema de justicia que tenemos en el siglo XXI, que es un sistema muy lastimado, muy mal diseñado, muy útil hace 150 años, muy útil en 1917, un poco antes cuando sale, pero enfrentar todos los problemas de la globalización, de las telecomunicaciones, con lo que hoy tenemos, es casi asfixiante. Eso es lo que quise decir en justicia. Yo no pretendo presentar personajes corruptos per se. De hecho, casi todos los personajes son originalmente honestos, valientes, comprometidos, pero cuando entran a un sistema tan viejo, pues no pueden hacer mucho más. Nuestro sistema de justicia se ha quedado oxidado, se ha quedado atrasado y está generando una gran cantidad de problemas para todos los mexicanos. Lo que yo digo en justicia es que tenemos que cambiarlo y eso urge. ¿Hay justicia en México? Claro, cada personaje de la novela tiene un concepto distinto de justicia y eso es lo que nuestro sistema está permitiendo, porque como tenemos un sistema tan laberíntico y tan complejo, lo único que provocamos es que cada quien busque su justicia. Hay varios personajes que se linchan, hay varios personajes que toman la justicia por su mano, hay alguno que de pronto un gobernador va a ver al presidente de la corte y le presenta un problema. Y el presidente de la corte dice, pues que yo no puedo hacer nada. Pues, pero es un asesino, tiene que estar en prisión. Y dice, sí, pero dados los procesos no puedo hacer mucho más. Y entonces el gobernador decide tomarse la justicia por su mano. Y él manda aniquilar a los delincuentes. Para él eso fue justicia. Para el presidente de la corte eso no fue justicia. Y hay otro caso muy interesante de justicia. El enfermero es un hombre bueno, que veía a su madre con horrorosos dolores. Tenía un cáncer muy avanzado la señora y lo que hace él es aplicarle una dosis extra de morfina para que se muera. ¿Fue justo o no fue justo? Bueno, si una ley no contempla la eutanasia, si una ley no contempla salidas dignas, pues el señor dijo, yo la voy a hacer, pobre madre, yo la adoro, y en un acto de amor y de piedad la mata. Pero esto le cuesta 40 años de prisión. Y el señor va a prisión 40 años porque lo delatan. Pero resulta que se encuentra a un subprocurador para quien él es muy atractivo. Porque la novela, como tú sabes, empieza cuando una niña es descubierta en pleno informe del jefe de gobierno en la Alameda de Santa María. Alguien dice, ahí mataron a una niña, el asunto se vuelve noticia nacional, no porque la niña sea relevante políticamente, sino porque apareció en el momento en que el jefe de gobierno del Instituto Federal estaba hablando, y entonces el jefe de gobierno da 3 días a su procurador, que es un hombre honesto, para que descubra el responsable. Pero sorpresa, el procurador es un académico, el procurador es un hombre de libros, de leyes, de estudio, no tiene la más remota idea de cómo descubrir a los responsables, porque el sistema no le permite hacerlo. Y entonces le pide a su subprocurador, o acepta lo que le propone su subprocurador, quien va a la cárcel, encuentra a este enfermero y le dice, usted está condenado a 40 años, le vamos a dar 20. Si no, jefe, ya me dio en 40. La verdad es que ya hubo una primera instancia, una segunda instancia, hubo amparo y ya estoy condenado a 40 años. Usted no entendió, le vamos a dar 20. Lo que tiene que decir es no que mató a su madre, que nadie se dio cuenta ni nadie se enteró. Dije que usted mató a la niña, yo ni la conozco. Usted diga que sí, que le puso puta en el uniforme porque lo engañaba. Pero yo ni sé con quién, yo ni sé, no, usted diga eso. El enfermero dice, bueno, pues órale. Y él se echa la culpa de eso, se convierte en pagador. Edmund Burke, que fue un gran legislador irlandés, un gran filósofo, un gran escritor que a mí me gusta mucho, tiene una frase que dice, las malas leyes son la peor forma de corrupción. Pero cuando una ley es mala, cuando una ley no resuelve los problemas, por más buenas personas, jueces valientes, fiscales honestos, policías trabajadores, si la ley no te permite hacer las cosas, no puedes hacer mucho. Y las leyes que tenemos ya están desfasadas. Hay que modificarlas todas. Todas. Bueno, ahora yo tengo una esperanza. Ya en 2008 se cambió el sistema que teníamos a un sistema acusatorio. Ya está en la Constitución la obligación de tenerlo, incluso para 2016. ¿Lo vamos a conseguir? No lo sé. A mí me encantaría que Justicia dentro de 20 años se leyera como una novela costumbrista. Mira, así era la vida en 2012, qué interesante, híjole, qué cosa. Pero yo quisiera que esto fuera una novela costumbrista dentro de unos años. O sea, me asustaría mucho que en unos años se siga leyendo como una denuncia. Que no es denuncia, que no hay ningún personaje que tú puedas ubicar.
pero ciertamente me asustaría que siguiera leyendo y que seguimos igual. Eso sería lo peor que me podría pasar a mí como mexicano y a muchos millones de mexicanos. Hay mucha gente a la que le conviene el sistema tan oscuro y laberíntico que tenemos. Mucha gente apuesta por ese sistema, porque ellos pueden negociar muy bien. En los oscuritos se puede hacer un montón de cosas. Pero repito, cuando el sistema es oscuro y laberíntico, se genera corrupción por un lado y violencia por otro. Y mucha gente dice, pues en lo oscurito es mucho más cómodo. Eso es lo que hay que cambiar. Y no nomás se depende de legisladores, pero también de preparación, también de voluntad, también de visión, también de compromiso, de muchas cosas. De todo lo que pasa, hacer crítica, participar, opinar, pero si no sabe nada y no sabe lo que pasa, pues no puede opinar ni decir nada. Si le ponen una nube de humo entre lo que pasa y lo que ella pretende participar, es muy complicado que la sociedad intervenga. Pues. Y yo espero que justicia sea un granito de arena que abone a esta transformación que urge en nuestro sistema penal en México.